Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo divertido. ¿Qué habilidades tienen estas cantantes que ninguna otra puede superar? Este video fue hecho por Genie in a Vocal. Es puro entretenimiento, no hay que tomarlo personal. Van a haber muchas opiniones, muchos comentarios, pero está interesante. Así que vamos. Vamos con la reina. Ay, Mariah. Y frases completas. ¡Hey! Vamos todos. Amo esta canción. Voy a coincidir con que Mariah, su habilidad que nadie puede superar, es las notas silbido. Frases completas, resonancia, poder, se le escucha. Y los mismos whistles luego tienen matices y juegos vocales. Concuerdo con este. Ustedes vayanme poniendo con quién sí, con quién no, a quién pondrían, qué cambiarían. Y ahora vamos con Beyoncé y sus grullidos. ¡Qué buena opción! Hasta me rapa a mí. ¡Oh! ¡Ah! Me gusta. Ok, concuerdo con Beyoncé, no sé si Christina también podría estar ahí, pero conociendo a Beyoncé y cómo lo usa casi en todas sus canciones, le da textura cuando está cantando y se escucha bien, no se daña, tiene buena técnica y los quiero intentar. Ah. Ahora vamos con Tori Kelly, la agilidad vocal. Oh. Ain't nobody love like you do. You. Because I want to. Amo a Tori Kelly. Y es que nadie puede, o sea... They were friends at school. But sorry would go. Ah, Tori, te amo. Me encanta su agilidad vocal, concuerdo 100% con esto. Solo a Christina y a Tori Kelly, a Mariah Carey y a alguna que otra, digo que su agilidad vocal es insuperable. Pero tienen una facilidad para hacer melodías que me dejan en shock. Y ahora yo quiero cantar. Ahora vamos con Pink con Raspy Vocals, como con voz raspada. Vamos a ver. I pray every single
así es su voz. Como rock. Y me encanta. Y la pasión con la que canta es padrísima. Vamos con Christina Aguilera con su tono de voz pink. Concuerdo 100%. Es que es lleno, es rico su tono de voz. Y la voz tiene cuerpo. Me gustan sus graves. Ok. Concuerdo con Cristina y ahora vamos a las armonías. Con Little Mix. Y es amplio los registros. Little Mix es de mis grupos favoritos. También podría sugerir a Destiny's Child, pero lo que me gusta de ambos grupos también es la forma de ejecutar. Es rico en el tono de la voz, están bien hechos y no puedo pensar en alguien más. Entonces, concuerdo. Ahora vamos con Whitney Houston, con la voz de cabeza. Amo a Whitney. ¡Hey! ¿Y en su peor? Seamos honestos. Muchas de estas mujeres caben en muchas categorías. Podría ser Celine Dion también, que tiene una voz de cabeza bien clara, fina, igual que Sohyang. Podrían caber varias artistas en una categoría. Coincido con Whitney. Es impresionante la técnica vocal que ella tiene, por algo le llamaban la voz. Miley Cyrus con el registro bajo, con el registro grave.
¡Órale! I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, man out, but boy, I like it. I like it. I like it. I'm your man. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. Look at your ¡Ja! ¡Qué guardado se lo tenía Miley! No sé, no puedo pensar en alguien más, pero suena rica la voz, el tono no se desvanece. ¡Qué buena propuesta para esta parte! Poner a Miley Cyrus. No está mal. Ahora sigamos con Sohyang, con el soporte de voz que lo hemos visto en este canal. Que esa técnica, que la técnica que tiene Sohyang cuando hace belting y el soporte que le da la voz es increíble, es perfecto y hace que las notas suenen llenas. Vamos a ver. Claro. Ah. Oh, también vimos esta. Concuerdo con Sohyang, siempre que pienso en estos temas, pienso en ella. Como les dije, varias de estas artistas pueden entrar en varias de estas categorías. Es solo una opinión. ¿Cuál fue tu parte favorita de este video? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no? ¿A quién pondrías? ¿A quién cambias? Muchas gracias por reaccionar conmigo. Si quieres verme más reaccionando, pues ve a mi canal. Ahora voy a irme a mi cuarto a tratar de hacer todo esto. Muchas grandes vocalistas aquí.